en el marco del 15º Encuentro Nacional de Asistentes de Gerencia y Trabajadores Administrativos. Saludamos a nuestros hermanos asistentes a nivel nacional. Quisiéramos hablar de nombres, pero rápidamente. Saludamos la presencia de nuestros amigos de Nueva Cajamarca, Pedro Ruiz, Luya, Chachapoyas, que nos acompañan. La presencia del norte, desde Tumbes, Piura, Chiclayo, Chimbote, Trujillo. La presencia del centro del país, Huancayo, Cerro de Pasco, la selva central, Chanchamayo. Qué bonito. Al oriente peruano, Iquitos con Jennifer, Pucallpa con Edith, Tingo María, también a Tocache con Elvira. Hermanos, gracias Perú, gracias. Hola. Familia del programa Propel. Hola. Y Propel continúa, Dios mediante, a partir de julio o agosto, como un programa semipresencial y un programa virtual. Tuve mucho más, gracias al Instituto Superior Tecnológico CEPEA, instituto acreditado con 7 carreras profesionales: contabilidad, administración, enfermería, administración de hostelería, gastronomía y oficina de turismo y la especialidad de desarrollo de sistemas. Instituto licenciado por Minedu. Entregamos el grado de bachiller técnico que te permite convalidar estudios en cualquier universidad de acuerdo a ley. Y vamos a continuar presentando el siguiente tema. Las organizaciones en el manejo del cambio en la empresa pública y privada. Cambio. Y para tratar este tema del cambio permanente, de los nuevos cambios, hemos invitado a la columna vertebral de nuestra institución, fundador de nuestra empresa CEPEA S.A. Muy joven, fundó CEPEA fundó el instituto, entre otras instituciones. El maestro que nos acompaña es congresista de la República de Perú, doctor en educación, bachiller en gestión de empresas por la San Agustín de Arequipa, gerente general de CEPEA, gerente general del Instituto de Educación Superior CEPEA, medalla de honor, el Cóndor de Platinum de CEPEA como fundador, huésped ilustre por su negada labor en contribución a la educación en el país. Autor de varios libros, entre otros, La revolución del impreso y en defensa de Ancash. Señoras y señores, amigas y amigos, alto honor para mí, en verdad, es un orgullo de tenerlo como conferencista al maestro, el doctor Wilder Félix Calderón Castro, para quien pedimos fuertes aplausos. Bienvenido, maestro Wilder. Muy buenos días a todos los que están en la sala virtual. Nada debe hacer el hombre bueno si no comienza cualquier acción dando gracias a Dios. Gracias y bendiciones a los que han organizado este evento. Gracias y bendiciones a todas las personas que están en la sala. A ver si Jackie me pones la... a comenzar. El
tema que yo he querido sintetizar el día de hoy, arreglando una cosa concreta después de haber escuchado todo el conjunto de la experiencia del día de ayer, los cambios y la necesidad del Perú. Yo siempre he afirmado, mis queridos amigos, de que a través del proceso histórico, el cambio es la característica de la historia. Es una frase que acuñé, que todo está cambiando y lo único permanente es el propio cambio. Y yo deseo todos los que nos están escuchando que se graben otra frase, que el texto hay que aplicarlo dentro del contexto. Lo que hoy día en los antropólogos y psicólogos dicen la narrativa de la realidad. Vean ustedes la forma como ha cambiado el mundo, y el mundo ha cambiado desde el mismo momento en el que apareció el mundo como tal. Revisando procesos históricos, vamos a ver que las civilizaciones de los atlantes, arcontes, etcétera, hasta la gran transformación, hasta la aparición del hombre. Pero quiero centrarme muy brevemente en cuadro sinóptico para que vean ustedes los cambios y hacerles recordar a ustedes cómo los hechos y realizaciones en cada uno de los contextos ha tenido características muy especiales. El siglo XV, el mundo, por ejemplo, vivía desconociendo lo que es América, y el mundo vivía una etapa monárquica dentro de lo que eran fundamentalmente el viejo mundo. El siglo XV se produce el descubrimiento de América, y en América aparece un sistema que es el sistema económico, social, político de carácter colonial, que no viene a ser otra cosa, una réplica del sistema monárquico, en el caso peruano español, en el caso de Brasil portugués y en el caso de los Estados Unidos inglés. Pero en el siglo XVIII se producen grandes cambios, no solamente en Europa, que es la revolución industrial, la aparición de nuevas ideas, a transformar el mundo. Y nos llegamos al siglo XX, que es el siglo que ha pasado y que mayormente ha devenido en el mantenimiento de lo que son el uso de todo el conjunto de descubrimientos, tanto en la vida cotidiana como en la vida empresarial. Llegamos al siglo XXI, en el que yo quiero significar los que más o menos tienen mi edad podrán ver, por ejemplo, cómo se ha transformado la vida de los niños, de los jóvenes, de nosotros los adultos. Entonces ha habido una gran transformación. En mi época, cuando yo era niño, tenía comunicación adelantado del telégrafo, el que se manejaba tiquitia, tiquitia, y lo más importante, hoy día parte del Museo de Historia, porque imagínense, nos ha producido estas cosas, nos parezcan cosas prehistóricas.
y que hoy día tenemos los elementos de carácter tecnológico que nos permiten no solamente comunicarnos en fracciones de segundos, sino comunicarnos a través directamente y con imágenes. Yo lo que quiero ver con ustedes, mire, cuáles son las características de este siglo XXI. La característica del siglo XXI es la gran revolución científica. La gran revolución científica que se expresa en la gran revolución tecnológica. Ayer escuchaban ustedes con Pereira, estamos viviendo la transformación digital, que lo analógico lo estamos viviendo digital. Chicos, están en la nube. En mundos de globalización. Yo invito del doctor Enrique Cornejo Ramírez, que se llama la posglobalización. Él tiene la tesis, estamos en globalización, porque la globalización no viene a ser otra cosa la unión de los mercados conjuntamente con los centros de producción. Y esto acelerado con el uso de la ciencia y la tecnología a través de los medios de comunicación. El día de ayer yo escuchaba de cómo, por ejemplo, ha cambiado los mercados. Hoy el tiempo que dure la distancia que viene el motorizado. Y si lo necesita de China, de Estados Unidos, de Europa, el tiempo que se demora el transporte, sea vía marítima o vía aérea. Entonces hay una gran transformación. Los que me están escuchando dominan, lo conocen, lo manejan, pero lo importante está que yo quiero llamar la atención que esto forma parte de una gran revolución de la ciencia y la tecnología y que nosotros, teniendo conciencia de lo que es la revolución científica tecnológica, comencemos a preguntarnos, y yo dentro de este mare magnum de ciencia y tecnología, ¿qué hago yo? Por mí, ¿y qué cosa hago por mi comunidad? ¿Y qué hago por la empresa o en la empresa el cual trabajo? Que este es un tema fundamentalmente muy importante. Como ustedes ven, ratifico una vez más, el hombre está en las actuales circunstancias como si estuviera dentro de un enjambre de abejas. ¿Ven? Ustedes por un lado tienen lo que es las empresas, y en las empresas cómo se hace la gestión. Yo digo cómo se hace la administración y pasaré posteriormente a explicar eso. Ven ustedes, el hombre tiene que ver cómo se trabaja en el sector público, en el sector privado, cómo se enfrenta a lo que es la diversidad cultural, porque una cosa es hacer empresa y vivir empresa en Lima, y otra cosa es en Chachapoyas, y otra cosa es en Puno. En Puno, o en Huancavelica, o en Ayacucho, porque la diversidad cultural obliga a que los trabajadores tengan otro tipo de perfil. Se acerca una persona y le dice, papá, y mano, te caen que papá ya. Entonces el que no sabe hablar quechua, no entiende el quechua, dice, ¿y este qué quiere? Entonces, Janet habló de los perfiles. Los perfiles tienen que estar dentro del marco de la realidad en el cual está viviendo, ¿no? Y vemos nosotros que la organización
tiene que estar en función a las características de los espacios culturales, de los espacios de carácter de disponibilidad tecnológica. Y es fundamentalmente lo que son educadores, ven que estas cosas forman parte de la realidad nacional, porque el Perú es un país pluricultural y pluriétnico. Entonces, en Ayacucho tiene una forma de recreación y diversión, tiene una forma de manifestaciones culturales, otra la tiene Cajamarca, otra la tiene Ucayali y otra la tienen los limeños. Entonces, uno que se ubica como trabajador dentro de la empresa, manejar el texto, quiere decir los conceptos dentro del marco de su propia realidad. Vemos nosotros, avanzamos con, ¿me sigues ya aquí? Y en el marco de las empresas, yo quiero tipificar acá dos tipos de empresas fundamentalmente. Aunque existen otro tipo de empresas de carácter asociativo, como son las cooperativas, por ejemplo, que muy poca importancia se le da en el mundo del orden académico y en el mundo del orden de los análisis para proponer formas de administración y de gestión. Dentro de mi entender, existen empresas públicas, empresas privadas, pero hay un tipo de empresas que son el tipo de empresas asociativas dentro de la cual ubicamos a las cooperativas, a las empresas de las comunidades llamadas campesinas, otras comunidades de carácter asociativo o asociaciones basadas en el Código Civil. Pero casi todo el mundo académico se dedica nada más que a conocer, a analizar todo lo que son las empresas públicas y privadas. Sí, pues, la empresa pública pertenece al sector público. Esto depende del Estado. ¿Cómo se produce la economía ahí? La economía se produce a través de ingresos, a través de los impuestos que lo recauda la bendita SUNAT, que nos cobra cuando compramos un caramelo, cuando nos tomamos un café o cuando compramos un pasaje o hacemos cualquier actividad económica, porque estamos pagando el IGB y las empresas privadas, lo veré luego, cómo se sostienen. En las empresas públicas, bueno, pues viven a través de los impuestos, y la empresa pública depende estrictamente del gobierno, del poder ejecutivo. Y el ejecutivo es el ejecutivo central, el ejecutivo regional y el ejecutivo local. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? El objetivo fundamental es proporcionar bienes y servicios para el desarrollo de la sociedad. La Constitución del Estado y las leyes específicas determinan con toda claridad cuáles son las funciones y atribuciones y los roles de cada uno de estos sectores, de acuerdo a lo que es la organización del Estado peruano, ¿no? El Estado peruano tiene poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y otros organismos, Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Nación, entre otros, pero todos esos organismos viven del presupuesto que tiene el Estado y que recauda a través de los impuestos o en su defecto a través de apalancamiento de préstamos internacionales, de endeudamiento que se ha hecho. Recuerden ustedes cuando hubo la pandemia con el presidente Vizcarra, el Perú hizo un endeudamiento considerable y se hicieron cosas que no es materia de exposición en estos momentos, pero sí es materia de invitación a la reflexión de cada uno de ustedes. Entonces, las empresas
reciben también algunos bienes y servicios y lógicamente hay un movimiento de dinero en el que está inmerso no solamente la empresa, sino la familia, ¿no? Entonces, la familia y todas las empresas canalizan a través de lo que ustedes ven en línea roja impuestos, pagan impuestos al gobierno y el gobierno hace los servicios al marco de la sociedad. La empresa privada tiene otras características. El sector privado depende de sus propios, de acuerdo a la modalidad de la organización societaria, sea sociedad anónima, sea sociedad de responsabilidad limitada, micro, pequeña empresa, pero en todos ellos organizan su institución para desarrollar el giro materia del cual se han organizado. Empresas textiles, empresas de servicio, empresas de producción. Bueno, en el Perú, del 100% de empresas, estadísticas afirman que el 80%, más del 80% son micros y pequeñas empresas. Bueno, las empresas efectivamente dan bienes y servicios y mueven el dinero en función a dar servicios a las familias, ergo a la sociedad. La única diferencia de la empresa pública y la empresa privada, que la empresa pública vive del dinero que pagan los pobladores, ergo tanto personales como empresariales. En cambio, la empresa vive de los ingresos que se genera con el movimiento o el trabajo que hace. Como ven ustedes, tanto en la empresa privada como en la empresa pública y a través del proceso histórico, dentro de la dinámica de los cambios, se ha producido este concepto que se llama administración. Acá mucho confunden y hablan. Dicen, vamos a hablar de la organización en la empresa. No, 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 no. Lo que hay que hablar primero es de administración, porque la administración es el término que engloba a la organización. Dentro del enfoque conceptual que tengo, dentro de mi análisis y mi experiencia, la administración es el proceso por el cual las instituciones, tanto privadas como públicas, o en su defecto, las personas que hacen administración, tienen que hacer lo que yo llamo el proceso administrativo. Esto es planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control. Ven ustedes, pero hacen todo este proceso administrativo con el único fin de alcanzar los objetivos que se han propuesto. Por ejemplo, en las actuales circunstancias, el señor organizador de este evento está administrando la acción que se ha propuesto, para cuyo efecto primero fue necesario que la planifique, que la organice. Ahora la está dirigiendo, la está coordinando y posteriormente la evaluará para que en otra acción similar pueda hacer los ajustes correspondientes, dar las modificaciones respectivas e incrementar los niveles de satisfacción, los niveles de participación, los niveles de calidad. La administración dentro de una empresa tiene el papel de gestionar adecuadamente los activos empresariales para alcanzar el objetivo que plantea la organización, o sea, la empresa. Entonces, ustedes ven allí en la figura que les presento, el hombre vive en el marco de la sociedad que sumamente es compleja. Entonces, el hombre tiene que tomar una decisión y se está administrando. Al pensar, está planificando, dice, ¿qué hago? Me voy a trabajar en una empresa pública, ¿qué hago? Se ordena todo el conjunto de ideas y actos necesarios y se señala un objetivo y comienza a caminar.
Otra persona dice, voy a buscar trabajo en una empresa privada. ¿Por qué en privada? Porque en la empresa pública son transitorias, son de confianza y poco, tiene que pasar tiempo para la estabilidad. Motivaciones, motivos, razones, pero que en el ejercicio mismo de sus propias decisiones, él planifica, esto es, ordena mentalmente y esquemáticamente sus ideas, va a tener la seguridad que lo va a alcanzar. Yo hago en mis clases de administración la analogía que planificar es tan igual como voy a construir una casa. Para construir una casa lo primero que tengo que hacer es planos, porque si no tengo planos, no tengo la orientación por dónde debo poner los cimientos, por dónde puedo poner la zapata, por dónde puedo poner las columnas y por dónde puedo poner lo que va a ser la edificación que me pongo a hacer. Es lo mismo en la vida cotidiana y en las empresas fundamentalmente se tienen que planificar y la planificación en las actuales circunstancias ya es todo una especialización y cada día con el avance de la ciencia y la tecnología, pues hay especialidades en cada uno de estos procesos de la administración. Bueno, pues la organización, como ustedes pueden ver, la organización viéndolo, pero como parte de la administración. No la desliguen. El cuerpo humano es la mejor manera de poder mostrar a los participantes lo que es una administración que Dios ha puesto. Es todo un sistema organizativo en el que todo funciona. El sistema digestivo, el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema, oiga usted, cardiovascular, el sistema, todos los sistemas que tiene el cuerpo. Pero todos estos sistemas están correctamente organizados, que cada uno cumpliendo su función, no hay problemas en el cuerpo está sano. Entonces, cuando uno va al médico, ¿qué cosa hace el médico? El médico lo que hace es evaluar cómo están funcionando los indicadores de cada uno de los sistemas. Si yo voy al médico, me manda a hacer una serie de análisis para ver cómo están funcionando los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, los niveles. Y entonces, de acuerdo a ello, va a determinar cómo está mi salud. Y entonces, cuando me duele algo, dice, bueno, usted tiene deficiencia de A, de B, C, bueno, y comienza a hacer los correctivos a través de las recetas o la profundización de los exámenes. Bueno, entonces la organización pues es un sistema que en el caso de las instituciones que están en la sociedad social, que está formado por un grupo de personas enfocadas en el objetivo, en el que manejan su tiempo, su espacio para alcanzar las cosas determinadas. Seguimos. Ahí les muestro algunas características de la organización con forma genérica, para que ustedes lo puedan, toda vez que estas diapositivas la van a tener en su mano, para que cada una de ellas la puedan ustedes profundizar. La organización es toda una institución social. Muchas formas hay de organizarse y de esto podemos hacer varias charlas sobre este tema. La organización debe estar deliberadamente
objetivos, tiene que contar con la organización misma, esto es la señalización de los niveles de autoridad, tiene que tener toda una estrategia y todo un conjunto de acciones estratégicas que le permitan tener un sistema de actividades. Y tiene que tener una estructura de carácter organizacional. Debe estar conformada por el aspecto presupuestario para ver cómo efectivamente va a utilizar los recursos materiales e inmateriales. Debe estar señalada y cómo se conforman los diferentes tipos de personas y de grupos. Posee sus propias leyes internas, las cuales rigen a los individuos que la conforman. Genéricamente digo, ¿no? La empresa en cuyo lugar se está administrando y está aplicando la organización, tiene que manejarse por principios. Yo les regalo una frase siempre a mis alumnos que les digo, piensen que primero son los principios y después de los principios todo. Y el principio fundamental es el principio ético-moral, el principio axiológico. El principio ético-moral axiológico es el que se transforma en ley. Y en base a la ley de leyes, que es la Constitución, se desprenden otras leyes. Y dentro de la ley se desprenden otro tipo de normas. Por ejemplo, hablamos de educación en las actuales circunstancias. Hay la Constitución del Estado. La ley de educación que se ha hecho concuerda con la Constitución del Estado. Y la ley de la educación da los lineamientos cómo debe ser la educación en el país. Y hay una ley que se le llama la ley, por ejemplo, de los institutos y escuelas superiores. Esa ley tiene otra norma que es el reglamento. Pero las instituciones educativas como el Instituto CEPEA tiene que aplicar la ley, tiene que aplicar el reglamento, pero para aplicarlo mejor tiene su propio estatuto. Y teniendo su propio estatuto, tiene sus reglamentos y tiene las normas. Tiene el reglamento docente, tiene el reglamento de trabajo, tiene el reglamento de evaluación, el reglamento de certificaciones progresivas, el reglamento de título y un conjunto de normas. Entonces, todo este conjunto de cosas es el que determinan cuando están bien concadenadas el funcionamiento del sistema de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que se ha planificado para alcanzar el sueño. Esto es lo que tiene como propósito, esto es la visión. Bueno, vemos nosotros los objetivos de la organización que ya estoy trasuntando. Bueno, pues son las metas, propósitos a mediano, largo plazo. Los objetivos, las metas que se ponen, tienen que ser para que se cumpla la misión y para que se alcance la visión, que es lo más importante. Dentro de todo este conjunto de cosas, mis queridos amigos, tiene que ver el hombre. Tiene que ver el hombre. Tiene que ver el hombre que el hombre debe reconocer que no es solo en el desierto, sino forma parte del enjambre dentro de la sociedad y tiene responsabilidades sociales y en la empresa tiene responsabilidades empresariales. Y entonces tiene que ver mucho su actitud dentro de la empresa. Yo les voy a pasar un video para entrar a este tema final, que es la actitud que tienen que tener los trabajadores o los miembros de la empresa, para que vean ustedes de cuál debe ser la actitud. Ustedes evalúen cuál es su actitud dentro de su empresa, cuál debe ser la actitud de su empresa. Y aquí pasamos el video.
Bueno, como ustedes han podido apreciar, dos tipos de actitudes ahí, las actitudes renuentes, retrasadoras, que no ayudan a sumar. En cambio, ven que en la otra carreta, en el que todos se empujan para adelante, va corriendo la carreta. Y cuando los que están renuentes se dan cuenta que efectivamente toman conciencia de lo que tienen que hacer, empujan todos y entonces tienen velocidad. Con mayor tranquilidad, o como van a tener el video, ustedes van a poder apreciar el video y van a poder internalizarse el mensaje que he querido transmitir, que es lo importante. Otro tema importante que quiero que ustedes entiendan es el modelo societal en el que nosotros estamos viviendo en el mundo y en el Perú específicamente. En el mundo hay dos sistemas de orden económico y de orden societal. Uno es el modelo basado en la libertad, la democracia, y el modelo socioeconómico que es el modelo de libertad de la economía social de mercado. El otro modelo es políticamente de manejo único del Estado y de la economía única. Pero en la mayoría de los países del mundo, nosotros estamos viviendo el modelo de economía social de mercado. Y en la economía social de mercado, basado en la libertad y en el uso de la democracia, está funcionando lo que se llama la hipercompetitividad. ¿Qué cosa es la hipercompetitividad? Es que hay bastante competencia. Hay mucha competencia en todos los aspectos. Entonces, para ganar la competencia dentro del marco de la hipercompetitividad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar capacidades, desarrollar competencias, desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y ser de calidad. Porque solamente la calidad va a hacer ganar en el mar de la hipercompetitividad. Los que son abogados, contadores, los que tenemos empresa, tenemos que ser competitivos, esto es, tener calidad. Y yo he afirmado siempre que las instituciones son lo que los hombres hacen de ella. Por ejemplo, CEPEA, que ya se apresta a celebrar sus 50 años, y el instituto como instituto 44 años, CEPEA es lo que hemos hecho sus trabajadores, sus funcionarios, sus ejecutivos, en el que hemos demostrado las capacidades y hemos permitido mantener a la institución a través de todos estos años y hemos sido capaces de comprometer a colaboradores, como es el caso Propel, por ejemplo, cerca de 50 colaboradores en todo el Perú, a quien todos los días en mis oraciones les pido va a hacer que los encargados de hacer el nuevo Propel puedan entregarnos la noticia de que han terminado el proyecto, lo apruebe el Ministerio de Educación y podamos tener el nuevo Propel, pero el nuevo Propel utilizando las herramientas de carácter científico y tecnológico. Bueno, en esto, como ustedes ven, hay que ver las características de los trabajadores, ¿no? Tienen que ser competitivos, tienen que ser especialistas. En mi expresión anterior decía que hoy día todo va por especialidad. Oiga usted, va usted al dentista, hay un especialista en endodoncia, hay un especialista, oiga usted, en curación, solamente por hablar un rubro. Usted va al mecánico, el especialista en dirección, el especialista en amortiguación. Oiga, todo es especialidad
Pero en cualquiera de estas cosas, lo más importante, mis queridos amigos, para que el ciudadano, el trabajador, transite por el camino del éxito, es la actitud. Y la actitud es consecuencia de cómo ha acumulado conocimientos, cómo ha tomado conciencia. Eso es lo más importante. Entonces, la característica de los trabajadores, como ven en la figura de este muchachón allí, tiene que estar pensando con rapidez y siempre dando al blanco. Y para eso necesita lo que es competencias, necesita tener su especialidad y lo que es más importante, ganas, aptitud de hacer bien las cosas. Bueno, pero hay gente que resiste al cambio, pues, ¿no? Hay gente que se resiste al cambio. Y se resiste al cambio porque precisamente bien no tiene capacidades, competencias, o en su defecto no tiene ordenado el tema de las ideas, ¿no? Cambiar hábitos, cultura cotidianas es difícil, sí. Y esto lo vemos en la cotidianidad, en el tema personal. Cambie de hábito, pues. Hay veces el médico dice, usted tiene que bajar 10 kilos y va a hacerse, tiene que hacer dieta. ¿Y qué hace la persona? Se resiste al cambio. En vez de ponerse a dieta, o sea, comer menos albúmina, etcétera, se come 10 tamales, ¿no? Entonces es la resistencia al cambio. Hay veces se resulta comprensible la resistencia cuando no se tiene la forma de parte de los jefes de anunciar los cambios. Pero en esto quiero hacer una digresión para decirles que, como un mensaje a los que son jefes, que los cambios hay que saberlos hacer. Hay cambios abruptos que mayormente están acostumbrados a hacer en el Estado, ¿no? Llega un nuevo ministro, dice, bueno, la ley de educación no sirve, la ley del magisterio no sirve, todo esto no sirve, comenzamos de nuevo. Y se convierte en un problema. Porque el problema del Estado peruano es falta de continuidad de las políticas públicas. Y entonces, en vez de avanzar, retrocedemos. Yo, por ejemplo, que soy autor de la ley de la carrera pública magisterial, si hubiesen respetado esa ley, hoy día el 100% de los profesores serían de quinta categoría, estarían ganando 4.500 soles y tendrían las capacidades y competencias para generar alumnos de calidad. Pero anularon esa ley. Bueno, eso sucede como sucede en la vida. Y esto, como son renuentes al cambio, por ejemplo, hay mucha gente que se resiste a manejar la computadora. No, eso no es para mí, ¿no? Y a las finales, ¿en qué termina? Termina pues en el relave de la historia, ¿no? Entonces, es importante que sepamos ver que hay que vencer la incertidumbre, el temor, la desconfianza, la tensión, la ansiedad y la desinformación. Los cambios abruptos hay que evitarlos, los cambios en proceso. Lo que hay que hacer son los cambios concertados, que eso es lo más importante y esto evitar. Recording stopped. El cambio es un tema consustancial y necesario en la evolución de la vida. Y eso tienen que tenerlo ustedes como convicción y como conciencia. Cambio como una transformación significativa de las estrategias, modelos de negocio, sistemas, procedimientos, prácticas de trabajo. Trabajador que no apuesta por el cambio, profesional que no apuesta por el cambio, ciudadano que no apuesta por el cambio, se quedará en el relave de la historia. El cambio es el elemento consustancial del éxito y de la sociedad.
Vean ustedes acá, en este enjambre de cosas, un trabajador con nuevas, lo que Luis Calderón enseña siempre en sus clases de psicología. Wilder Calderón Gálvez pondera que se debe desarrollar en el trabajo las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras, técnicas, herramientas, conocimientos, metodología, procesos que van a generar actitudes, pero esto caduca, termina. Las habilidades blandas, bueno, dicen que el liderazgo, para ser líder no se nace, se forma. Fórmense. Y eso genera proactividad, trabajo en equipo. Y bueno, la mentalidad de ser ganar, ganar. Y siempre con la facilidad de la comunicación. Bueno, con actitudes automotivadoras que generan un compromiso personal y hacen el equipo ganador. Este equipo es el que debe ganarse. Bueno, hay algunas cosas colaterales a esto. Tiene que ver el núcleo central, es la personalidad que tienen que ustedes que desarrollar. Y allí hay aspectos complementarios como es la autocomprensión, actitudes. Oiga, usted piensen siempre, evalúense qué actitud tengo, cuáles son mis valores, qué conocimientos tengo, qué rasgos de personalidad, de motivación tienen sus trabajadores, qué habilidades, todo este conjunto de cosas deben ustedes comprenderlo y desarrollarlo para que cada uno de ustedes sea un trabajador exitoso, un profesional exitoso o en su defecto un padre exitoso, un hijo exitoso. Bueno, pues seguimos insistiendo en este tema y quiero yo terminar que ustedes se conviertan en agentes que terminen con la gente que es reacia al cambio, ¿no? Y entiendan que las reacciones frente al cambio pueden darse de diferentes maneras, pero en cada una de las maneras ustedes tienen que entenderla. Hay que distinguir, pues, entre lo que es el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Dime con quién andas, te diré quién eres. Dime de qué te preocupa y te diré qué cosa estás haciendo. Temas que deben reflexionar. Pero mi propósito fundamental dentro de la exposición es que cada uno de ustedes se haga una autoevaluación. ¿Cuál es su actitud frente a la vida, frente al trabajo, frente a la sociedad? Y reaccionen, que el mundo está cambiando y si ustedes no cambian, el mundo se quedará congelado en el relato histórico. Vamos terminando ya aquí. Como ustedes ven, termino con la frase con la que comencé. En el mundo todo está cambiando y lo único permanente es el cambio. Los invito, mis queridos amigos que nos están escuchando, cambien, pero cambien, no por moda, cambien, no por imitación, cambien, no por egocentrismo, cambien, no por ambición, cambien, no por codicia, sino cambien fundamentalmente por racionalidad y vivan en su vida alimentando conocimientos, alimentando reflexión, porque todo lo que está en el pensamiento estará en el habla y todo lo que esté en el habla estará en el sentir. Y todo lo que está en el pensamiento, en el habla y en el sentir formará parte de la característica fundamental de su conducto, comportamiento dentro del marco de su realidad individual, familiar, social, profesional, empresarial. Comencé hablando de Dios y termino hablando de Dios.
tengan ustedes un buen día y que todas las cosas que les he dicho, ojalá llegue a su conocimiento, ojalá llegue a su corazón, lo mediten y cada uno de ustedes pueda desarrollarlo y que les sirva para que puedan transitar en el camino del éxito y les ayude a ser felices. Buenos días. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctor Wilder Catán Castro, por vuestra brillante exposición que invita a la reflexión, invita a aplicar lo que dicen los científicos de la psicología, aplicar la inteligencia emocional, el autoconocimiento, el autocontrol, la autonomía, la automotivación, autoestima, ahora más que nunca se tiene que utilizar, porque como han dicho los expositores y el doctor Calderón también ha incidido, vivimos un mundo de cambio, un cambio permanente. Y por eso mucho más felicitamos a cada uno de ustedes, mis estimados colegas, por vuestra participación en este Congreso de Encuentro Nacional de Asistentes de Gerencia y Trabajadores Administrativos. También saludamos a la gente linda del sur del país, Tacna, Moquegua, Arequipa, Arequipa. Y a propósito de Arequipa, el día 27 y 28 de octubre somos Arequipa. Congreso, si no me equivoco, es el 16º Congreso Internacional de Asistentes de Gerencia y Trabajadores Administrativos en la ciudad de Arequipa, en el auditorio de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. La próxima semana ya tendrán ustedes el tríptico del evento para que con tiempo puedan comprar pasajes, reservar hotel, entre otros. 27 y 28 de octubre, Congreso Internacional de Asistentes de Gerencia y Trabajadores Administrativos. Mis queridos colegas, ya se encuentra con nosotros un gran maestro, un gran mentor, un gran mentor del grupo educativo CPEA. Como él ya se encuentra presente, y vamos a tratar un tema muy interesante: la organización y el individuo. Empresa, individuo, diversidad y diferencias individuales en la gestión pública y privada. Bien, interesante el tema. La organización y el individuo, diversidad y diferencias. Y para tratar